Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andercel acaba de compartir una imagen que ha llenado de esperanza a sus seguidores y que ha reavivado una llama que muchos creían apagada. En medio del silencio, la actriz sorprendió con una publicación inesperada en sus redes sociales que ha dejado a todos con una sola pregunta: ¿estamos ante un nuevo comienzo en su vida sentimental? La foto publicada muestra a Ande en un parque tranquilo, al atardecer, sentada en un banco de madera, con una sonrisa suave y una mirada perdida en el horizonte. Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas fue el mensaje que acompañó la imagen: donde hay amor, siempre hay un camino. Una frase simple, pero cargada de significado, sobre todo si se recuerda su historia con Kerem Bürsin. Y ahí comenzó todo. Los comentarios explotaron: es una indirecta para Kerem, están volviendo, dinos la verdad, Ande. En cuestión de minutos, el nombre de ambos se volvió tendencia en redes sociales. Incluso algunas cuentas de fans notaron que Kerem había dado me gusta a la publicación, aunque minutos después retiró el like. Ese pequeño gesto no hizo más que avivar los rumores. Un amigo cercano de la actriz, que pidió mantener el anonimato, declaró: Ande está en un proceso de reflexión muy profundo. Ha pasado por muchas cosas y está replanteándose lo que realmente quiere. Y cuando se le preguntó directamente si Kerem era parte de ese proceso, simplemente sonrió y dijo: ella nunca lo ha olvidado. Mientras tanto, Kerem fue visto saliendo de un conocido café en Estambul, y aunque evitó responder a los periodistas, uno de ellos logró captar su reacción cuando se le mencionó la frase de Ande. Kerem detuvo su paso, miró hacia el suelo por unos segundos y luego respondió: el amor verdadero nunca desaparece, solo espera el momento correcto. Una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a la publicación de Ande. Los fans están divididos. Algunos creen firmemente que esta es la señal de una reconciliación inminente, otros piensan que Ande simplemente está cerrando un ciclo de forma simbólica. Pero lo que nadie puede negar es que ambos siguen conectados de alguna manera. Y hay más. Ande fue vista recientemente en una librería comprando un libro titulado Comenzar de nuevo. Cuando un fan le preguntó si era por su situación actual, ella simplemente respondió: a veces, todo lo que necesitas es una nueva página. Esa frase, al igual que su publicación, ha sido interpretada de 1000 formas, pero todas apuntan a lo mismo: algo está cambiando en su corazón. Incluso algunas celebridades amigas de ambos han reaccionado. Una de ellas, muy cercana a la pareja, publicó una historia con una foto antigua de los dos y el texto: algunos amores solo necesitan tiempo. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Y justo cuando parecía que todo era un mar de especulaciones, llegó lo inesperado: una historia en el perfil de Kerem Bürsin mostrando una canción melancólica de fondo y la imagen de un atardecer en el Bósforo. La canción, Te esperaré de Pablo Alborán, fue la cereza del pastel. Los versos resonaban como un eco del momento que ambos viven: aunque no estés, yo sigo aquí. Bastó esa historia para que los seguidores colapsaran.
¿Acaso están enviándose mensajes en clave a través de las redes sociales? Horas después, Ande publicó una imagen de un ramo de flores blancas sobre su mesa de café. Sin texto. Sin contexto. Pero los más observadores notaron que esas mismas flores fueron las que Kerem usó en una antigua sesión de fotos que ambos protagonizaron cuando aún estaban juntos. El simbolismo es fuerte, y los corazones de sus seguidores no pueden evitar latir con fuerza ante cada nueva señal. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Algunos medios ya hablan de encuentros secretos, cenas discretas y mensajes intercambiados en cuentas privadas. Uno de los reporteros más conocidos del medio especuló: hay demasiadas coincidencias. Esto no es casualidad. Cuando dos personas siguen enviándose señales así, es porque algo aún vive entre ellos. Pero lo más revelador llegó en una entrevista reciente que Ande dio para una revista internacional. Aunque la entrevista se centraba en su carrera, una de las preguntas tocó el tema del amor. La actriz, visiblemente conmovida, dijo: he aprendido que el amor verdadero no se planea, simplemente ocurre. Y si llega de nuevo, esta vez quiero estar lista. Una declaración que ha sido interpretada como una clara apertura a una posible reconciliación con Kerem. Por su parte, Kerem también fue entrevistado en un programa de televisión y, al hablar de sus proyectos futuros, soltó una frase que muchos no pasaron por alto: estoy trabajando en algo muy personal. Algo que tiene que ver con cerrar ciclos y abrir otros nuevos. Los presentadores, sorprendidos, intentaron indagar más, pero Kerem solo sonrió y desvió la conversación. Los rumores siguen creciendo y las señales no se detienen. Hace apenas unas horas, ambos comenzaron a seguir a la misma cuenta de arte en Instagram. Sí, podría ser casualidad, pero con todo lo que ha pasado en los últimos días, cualquier movimiento es visto como parte del rompecabezas emocional que se ha formado entre ellos. Y mientras el mundo especula, ellos guardan silencio. Un silencio que grita, que duele, que emociona. Un silencio que parece esconder una historia que aún no ha terminado de escribirse. ¿Volverán a estar juntos? ¿O simplemente están dándose la oportunidad de sanar lo que una vez dolió? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, cada gesto, cada imagen, cada palabra no dicha, mantiene viva la esperanza de un amor que, quizás, nunca se fue del todo. No olviden dejar en los comentarios lo que piensan sobre esta posible reconciliación. Queremos leer sus teorías. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún está lejos de terminar.